incluso en nuestra vida. Aún conociendo al Señor, falta, sobre todo desde el principio, entender lo que es temer a Dios, y es algo muy fundamental, porque es el fin de todo. Hay un versículo, si me ayuda a buscarlo, que habla de una cosa, o sea, dice que mando, que pide de ti el Señor, que le temas. Eso está en Deuteronomio 10, 12, 13. Lo voy a leer. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, si vemos acá, lo primero que pide acá Dios, que nos demanda, es temerlo. Antes que amarlo incluso, ¿ya? Antes que guardar o andar en sus caminos, andar en su palabra, lo primero es poder temerle. ¿Pero qué es temerle? Hay un entendimiento quizás errado, que siempre lo hemos tratado de aclarar, que no es tenerle miedo en el sentido de un temor que sea por el castigo, de que Dios se puede enojar pues, si yo peco, y eso me puede traer malas consecuencias, el castigo de Dios, etc. La verdad es que es mucho más que eso. Lo hemos visto varias veces también, lo hemos definido como un respeto reverencial, un respeto a no pecar contra Él, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que es bíblicamente temerle. Hay un sentido que habla de, podríamos decirlo como de una conversión a Dios, pero también se habla del temor de Jehová de convertirse a otros dioses, en el sentido de quien yo profeso mi fe, por así decirlo, ¿ya? Eso lo podemos ver rápidamente en Segunda de Reyes 17, 32, del 24 al 41. Si alguien puede leer algunos versículos de los que hablan solamente del temor. Segunda de Reyes 17. Del 32, del 17, 32. Ya. Al 41. Hasta el 41. Sí, pero solamente aquellos versículos que se fijen que hablan del temor, ya sea del temor a los ídolos o a Dios. Y temían a Jehová e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como al principio, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová de los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales había Jehová hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les sacrificaréis. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis dioses ajenos, y no olvidaréis del pacto que hice con vosotros, ni temeréis dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Bueno, ahí podemos ver entonces que hay un temor que más que nada como se refiere a dónde nosotros ponemos nuestra fe, si al Dios Todopoderoso o a otros ídolos, ¿ya? Pero, ¿por qué hace la diferencia entre temer, entre adorarle
en hacerle sacrificio, en guardar mandamientos, como vimos en el versículo anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia del temor de Dios? Porque si también se le puede temer a otros dioses, ¿qué es entonces el temor a Jehová? Veamos Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrece. Y Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Entonces podemos ver, en base a estos dos versículos, que son el centro de lo que es el temor a Jehová, que primero en el anterior, en el 8:13, decía que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y acá en el 16:6 dice que los hombres con el temor de Jehová se apartan del mal. Por lo tanto, el temor de Dios es aborrecer el pecado y apartarse de él, ¿ya? Es mucho más entonces que respetar a Dios, que acatar sus mandamientos, que obedecer su ley. Es aborrecer lo que Dios aborrece. Y esto nos da cuenta de que hay algo mucho más profundo que conocer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios para no pecar, ¿ya? Que sí es importante conocer la palabra, que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, pero lo que hace como fruto, lo que provoca en nuestras vidas, es el temor de Dios, ¿ya? O sea, la palabra la tenemos nosotros para entender lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Pero con el temor de Jehová nosotros ejecutamos esa voluntad de Dios, que es aborrecer y apartarnos del pecado, ¿ya? Y aquí hay otra cosa también muy bonita y profunda que podemos ver en consecuencia de lo que es el temor de Jehová. Si hablamos aquí de que es aborrecer el mal, que es aborrecer lo que Dios aborrece, entonces el temor de Jehová nos hace sentir o tener el mismo corazón de Dios, la misma alma de Él, su esencia en nuestras vidas, que también lo podemos asemejar a que es el carácter de Cristo formado en nosotros, su alma, lo que Él ama y aborrece. Eso vendría siendo una definición en lo práctico, lo que es el temor de Dios. Y eso lo podemos nosotros ahora empezar a analizar o a escudriñarnos nosotros mismos. Si realmente la palabra que nosotros estamos estudiando durante tanto tiempo, desde que empezamos el camino al Señor, está provocando el fruto que realmente el Señor quiere, de transformar nuestras vidas, de transformar nuestra alma, de asemejarnos a lo que el corazón de Dios tiene. ¿Está eso realmente en nosotros? ¿O nosotros no pecamos porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, que la fornicación es pecado? ¿O no hacemos amistades con el mundo porque la palabra de Dios dice que no tenemos que hacer amistad con el mundo? Pero realmente hay en nosotros un aborrecimiento a cosas más importantes que son del carácter, como habla aquí Proverbios 8:13, la soberbia, la arrogancia, la aborrecemos. Aborrecemos el mal camino, la boca perversa, la que miente. Aborrecemos a los que andan maldiciendo, a los que andan haciendo iniquidad, a los que maldicen, la palabra mentirosa, la palabra maldiciente. ¿Aborrecemos todo lo que Dios aborrece realmente? A veces nosotros nos guiamos más que nada por religión a no hacer el pecado, ¿sí? Pero esa necesidad, esa falta de temor de Dios en nosotros, en realidad, se traduce en que hacemos las cosas porque las entendemos en la mente, pero no las ponemos por obra con el corazón. Entonces, hay varias cosas aquí que podemos analizar mucho más profundamente, porque el temor de Dios se aprende, como decía Eduardo al principio. ¿Y cómo lo vamos a aprender? ¿Quién nos enseña el temor de Dios? ¿La palabra? Sí, pero es mucho más allá, porque es Dios mismo, y por eso se respalda lo que acabo de decir, de que es parte de lo que es la esencia del alma, el corazón de Dios, el temor de Dios, ¿sí?
cuando está implantado en nuestros corazones. En Salmos 34, 11, 14, dice, venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. O sea, lo que tenemos primero que hacer es escuchar la voz de Dios, no solamente una prédica, no solamente un estudio, y ver qué cosa Dios me está revelando, porque la revelación de Dios no es solamente poder entender un versículo bíblico y encontrarle sentido a todo un texto, es oír, y oír es mucho más que escuchar, oír es poner atención, oír es entender en el alma lo que Dios te está queriendo decir, es como estar en un solo sentir con el Señor. Eso también quiere decir el temor de Dios, estar en el mismo sentir que el Señor. O sea, no tomar la palabra como un libro, ¿sí? No escuchar la prédica porque tengo que cumplir y que quiero saber más del Señor, que está bien, tenemos que nosotros tratar de conocer más profundamente al Señor, más de su palabra, pero que esa palabra nos haga a nosotros, nos penetre el alma para que podamos nosotros ahí empezar a reflejar y a ser transformados y conformados a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Se entiende, cierto? Sí. No sé si quiere aportar algo. Sí, creo que justamente como dices tú, muchas veces nos olvidamos que o nunca hemos compartido esto en realidad tan profundamente, para ser sincero, de que el temor de Jehová es algo que se aprende y como dice, ¿cómo se llama? Marcela, no es solamente aprender algo que dice la Biblia que yo tengo que aborrecer, ¿cierto? Y yo lo empiezo a aborrecer porque sí, sino que esta práctica, este entendimiento, ¿cierto? Este temor de Dios va a ir haciendo de que yo vaya conociendo las razones, los motivos, los sentimientos, por intentar explicarlo de alguna forma, por los cuales Dios aborrece algo. Nosotros vimos en Proverbio que decía, la boca perversa, la arrogancia y el mal camino yo aborrezco. Entonces yo digo inmediatamente, para tener temor de Dios tengo que aborrecer esas cosas. Por ejemplo. Entonces empiezo a vivir muchas veces una religión, pero lo que tiene que haber es una transformación, que mi corazón, mis sentimientos, mi mente se vaya renovando por medio de la palabra para que mi forma de pensar, mi forma de percibir, se vaya moldando y se vaya acoplando a la misma forma de Dios. Por lo tanto, yo no voy a aborrecer algo simplemente porque Dios dice que lo tengo que aborrecer, sino porque voy a entender, voy a tener el mismo sentir de Dios y me va a causar aborrecimiento. Claro. Entonces, eso nace inevitablemente de una relación con la persona. Si yo me relaciono con alguien y dejo que esa persona tenga influencia sobre mí, voy a terminar pensando como esa persona. Ustedes van a ver, por ejemplo, que mi hijo, por ejemplo, mientras más vaya creciendo, va a empezar a hacer cosas y va a empezar a hacer cosas igual que yo, va a empezar a tener, en la misma mentalidad que yo en muchas cosas, pese a que esas no son cosas que se heredan, sino son cosas que él va a aprender, va a asimilar como propias, hasta que él ya crezca y empiece a desarrollar su propia identidad. Entonces, también de la manera que nosotros como niños dejemos que Dios nos empiece a influenciar en lo más profundo de nuestro ser, vamos nosotros a empezar a temer a Jehová desde un punto de vista profundo, de un punto de vista de transformación, un punto de vista del corazón. Por ejemplo, un texto que me llamó harto la atención y que compartiste al principio de Segunda de Reyes 17, que dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, pero después dice, no temían a Jehová. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Dice, temían, pero en el versículo 34 dice, hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos, porque hay un temor de Dios que es superficial, que no es el temor de Dios en cual se refiere la Biblia, es simplemente un respeto. Ya yo respeto que Jehová es Dios, creo que Dios es real, cierto que es temible, pero no guarda sus mandamientos. Eso no es temor de Dios. El verdadero temor de Dios justamente incluye la adoración, la relación, que cambie mi corazón. En las Escrituras dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, tiene que cambiar nuestro sentir, tiene que cambiar nuestros procesos mentales, nuestra forma de ver la vida.
Eso. Entonces podemos concluir que el temor de Dios es como, por así decirlo, como pensar igual que Dios. ¿Ya? Y eso se aprende, y se aprende directamente de Dios, o sea, de una relación profunda y personal que yo tenga con el Señor. No de una relación religiosa, por así decirlo, que solamente la tengo el sábado a las 12 del mediodía o el viernes a la hora del discipulado, sino que toda la vida, ¿ya? Porque como dice acá, es una relación de conocimiento, ¿ya? Como el ejemplo que decía Eduardo de los hijos, ¿no? A medida que el niño va interactuando con el papá, va conociendo al papá, después va a adoptar las mismas maneras quizás de pensar también que el papá. Entonces, eso se enseña, es lo que se aprende de parte de Dios. Y bueno, en el Salmo 86:11 también lo puede aquí respaldar la palabra, donde dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces también aquí hay otra cosa importante. El temor de Dios proviene de un corazón transformado, un corazón afirmado en el Señor, que tiene la raíz o está enraizado en el Señor, en su palabra, en su corazón, en su mente. Y por lo tanto yo voy a andar en los caminos del Señor y por lo tanto yo voy a adorar al Señor y por lo tanto yo voy a amarlo. ¿Ya? El temor de Dios es todo, es el objetivo de todo. Ya en Eclesiastés 12:13 lo podemos ver. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces podemos ver que el temor de Dios es el todo, es el objetivo, es lo pleno del hombre en su relación con Dios, es el culmine, es lo que llena toda la vida o rige toda la vida del creyente, el temor de Dios, ¿sí? Y que toda palabra que nosotros escuchemos o estudiemos que nos lleve a temerle más al Señor o que nosotros lo tomemos con temor reverencial a Dios, incluso el poder compartir la palabra, el poder escudriñar sus escrituras con temor de Dios. No creer que porque estoy ya estudiando o aprendiendo un poquito más de la Biblia, ya sé algunos versículos, yo ya estoy listo, ya me la sé todo. No, porque la palabra de Dios no es solamente un conocimiento, es una medicina, es fuente de vida, es para transformar nuestras vidas, es para limpiarnos, es para poder andar conforme a los estatutos de Dios, en agradarle a Dios. La palabra es mucho más que letra, es mucho más que una revelación del momento para poder entender un contexto de la escritura. La revelación de Dios produce un fruto, como dice la palabra, que va y no vuelve vacía, produce un efecto en nuestras vidas. Y eso es el objetivo de buscar de Dios en su palabra, que nuestras vidas sean transformadas, no solamente que llegue el conocimiento a nuestras mentes, ¿sí? No solamente que llegue a completar algo que yo no sabía hace años atrás. Yo no soy muy experta en aprenderme versículos bíblicos de memoria y todo lo demás, pero trato de poder entender qué quiere decir esta palabra para mi vida, para que sea transformada mi alma, para que mi alma cambie su manera de pensar, para que cambie yo mi manera de actuar, mi manera de reaccionar. Si yo antes era temerosa, ya no soy temerosa, si no podía perdonar, puedo perdonar. Entonces produce un efecto. Y eso es andar también en el temor de Dios, es porque produce un fruto. Y el temor de Dios tiene sus beneficios, ¿ya? El beneficio más importante del temor de Dios, bueno, primero que es la voluntad de Dios, porque es el todo del hombre, pero nos produce santificación, ¿ya? También se define muchas veces el temor de Jehová como un sinónimo de santidad, ¿sí? Que es también apartarse para Dios y dejar el pecado a un lado, ¿ya? Pero es un efecto del temor de Dios, ¿ya? Veamos 2 Corintios 7:1.
Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Entonces podemos ver aquí que son cosas separadas, ¿sí? Que no son tan sinónimos como parece, aunque en el fondo sí, se pueden traducir como de una manera similar, pero es la santidad fruto de andar en el temor de Dios, ¿sí? Se perfecciona. Y para poder limpiarnos del pecado, como dice acá, de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, y perfeccionar la santidad, es necesario el arrepentimiento, la confesión y finalmente el apartarnos del pecado, ¿ya? Y volvemos aquí a lo que era el temor de Jehová, que es apartarse de mí, ¿ya? Y podemos ver en Proverbios 16:6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. O sea, para que haya santificación o apartamiento del mal, tiene que haber primero, ¿qué cosa? Temor de Jehová. Ahí queda un poquito más claro, ¿cierto? Ahora, también podemos ver otro versículo, el Proverbios 14:16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. Entonces aquí podemos ver que el sabio, el que tiene sabiduría, teme y se aparta del mal. Otra vez vemos que el temor de Dios da como consecuencia la santificación, apartarse del pecado, apartarse para Dios. Entonces la santidad es producto del temor de Dios. Y la santificación es la voluntad de Dios y es un proceso, ¿ya? Y es el estado o una condición moral espiritual. Eso es la santificación, ¿ya? Pero el temor de Dios es lo que tiene que haber primero como fundamento para que esto se produzca, la santificación, ¿ya? También el temor de Dios nos ayuda a guardar nuestra salvación, ¿ya? Filipenses dice, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ya? Y la salvación en el aspecto de la conversión, de la búsqueda de Dios, de la santificación, es no pecar. ¿Ya? Es caminar, es el caminar del cristiano, de los mandamientos de Dios. Y no apartarse, no claudicar, perseverar. ¿Ya? La salvación es un proceso. Por lo tanto, conseguir o completar el proceso de salvación para nosotros debe llevar a cabo, se puede llevar a cabo y se debe llevar a cabo con el temor de Dios. Otro beneficio del temor de Dios es la autoridad, porque el temor de Dios nos capacita para ejercer cualquier autoridad. Veamos Éxodo 18:21. ¿Ya? Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. O sea, si queremos que Dios nos ponga en un lugar de autoridad o que nos dé autoridad en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, a donde estemos, busquemos primero el temor de Dios. Isaías 11:3-4. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oye en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces aquí podemos ver también que el temor del Señor nos lleva a entender lo que es la justicia real según Dios, lo que es realmente gobernar, ser equitativo para con todas las personas, para con los que nos rodean, nuestros prójimos incluso, y esto se va entendiendo de una manera diligente. O sea que tenemos que buscar
ser perseverantes, ser solícitos, estar dispuestos, dedicar nuestro tiempo, dedicar nuestras horas. Podemos tener tiempo para ver series en Netflix, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra, a la oración, a que el Señor transforme nuestras vidas de una manera profunda en una relación íntima? Eso nosotros tenemos que empezar a buscar, no solamente por la autoridad, estamos hablando ahora, sino que para que nosotros realmente podamos estar alineados en la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nuestras vidas. Porque, vuelvo a decir la palabra que veíamos al principio, ¿qué cosa demanda Dios? No otra cosa que le temamos, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo de nuestra vida y poco se habla de lo que es el temor. También con el temor de Jehová, nosotros podemos agradar a Dios. Dice el Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. También con el temor de Dios podemos alcanzar la misericordia de Dios. Salmo 103:13 y 17. Dice, se compadece Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Gracias también al temor de Jehová podemos encontrar confianza en Dios. Si alguien puede leer Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrás de ti. Podemos buscar Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. Entonces aquí también podemos ver otro beneficio, aparte de la confianza de Dios, que es vivir en paz. La oración efectiva. O sea, si nosotros queremos que Dios realmente nos oiga nuestra oración, que no rebote, también necesitamos primero el temor de Dios. Salmo 145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Amén. Entonces ahí el Señor nos oye y actúa. Salud. Proverbios 3:7-8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu voz. Vida. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo. Amén. Prosperidad financiera. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Y también en el versículo que leíamos al principio de Deuteronomio 10:12-13, donde dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti, sino que temas a Jehová? Y al final dice, para que tengas prosperidad. O sea, todo eso se engloba y se enfoca en el temor de Dios, pero como consecuencia el Señor prospera. Protección divina. Proverbios 19:23. Y Salmos 34:7. El temor de Jehová es para vida, con él vivirá el hombre lleno de reposo, no será visitado del mal. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y por último, Segunda de Reyes 17:39. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Amén. Entonces vemos que hay muchos beneficios del temor de Dios. Y uno muy importante también es mantenernos libres de nuestros enemigos, pero no solamente en que no en que algo malo nos vaya a pasar
o que nos proteja del mal, de un accidente, etcétera, sino que también incluso es un preventivo para cualquier contaminación demoníaca, ¿ya? Podemos ver acá en Eclesiastés 10:8, el que hiciere el hoyo caerá en él, y el que se aportillare el vallado, le morderá la serpiente. O sea, que si nosotros quebramos el cerco de protección, puede haber una infección demoníaca. Y quebrar ese cerco de protección es pecar, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que si nosotros pecamos, hay falta de temor, ¿ya? Por lo tanto, el temor de Dios es un preventivo para contaminaciones demoníacas, lo es. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Y este de resistir al diablo es también aborrecer el mal. ¿Ya? Resistencia significa también soportarlo, apartarlo, querer alejarlo de nosotros. Entonces también tiene relación el resistir al diablo y temer a Jehová, ¿sí? Porque aborrecemos todo el mal, todo el pecado. ¿Y cómo entonces sembrar el temor de Dios en nuestro corazón? Vimos primero que el temor se aprende, ¿sí? Porque leíamos en el Salmo 34, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Sí? Aprende entonces de parte de Dios. ¿Y de dónde proviene el temor? En conclusión, proviene de Dios, ¿sí? Dice el Salmo 86:11, enséñame Jehová tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirmó mi corazón para que tema tu nombre, ¿sí? Y la palabra de Dios despierta el temor de Dios en nosotros. Segunda de Reyes 17:39, también lo habíamos visto. Leámoslo de nuevo. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. ¿Puedes leerlo de nuevo? Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Está un poquito antes. Dice, los estatutos y derechos y Eso. ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis dioses ajenos. Amén. Entonces la palabra de Dios en nosotros va a ir despertando el temor de Dios, pero una palabra revelada, no solamente una palabra que se entienda lo que quiere decir el texto, sino que una palabra que provoca un efecto de transformación en nuestra vida. Y también está, aparte de la palabra, el espíritu del temor de Jehová, que es la obra de un espíritu que provoca temor de Dios, es un espíritu de parte de Dios. Isaías 11:2 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar el temor de Dios? Uno, mediante la palabra, y Dios, buscar la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. En parte, el nuevo nacimiento, ¿cierto? El bautismo del Espíritu Santo, que todo eso también conlleva a que nuestro corazón, nuestra alma se convierta a Dios, pero también hay una obra sobrenatural que es mediante el espíritu de temor de Jehová. Entonces tenemos que clamar al Señor. Si vemos que a nosotros nos falta caminar en el temor, que falta todavía aspectos de cambiar en nuestras vidas, que todavía no tenemos freno que nos lleve a no pecar contra Él, si todavía necesitamos agradar más a Dios, si hay cosas de nosotros en nuestra mente que, que todavía no es como la mente de Cristo, que todavía nos falta tener ese entendimiento y ese celo de Dios en nosotros por guardar por la palabra, por guardar la santidad, por aborrecer el pecado. Si todavía falta eso, tenemos que buscar es del Señor ese temor, porque Él lo da. Él lo da. Y no es solamente una obra sobrenatural, mística de un momento, sino que se aprende. Como cualquier otra, no sé, otra materia de estudio, se aprende, pero no de una forma intelectual, sino que de una forma profunda, que transforma el alma para que nuestra alma sea como el alma o el corazón de Dios. Eso, no sé si tienen alguna duda o comentario.
No, amada, súper claro. Muy, muy, muy bueno. De mucha bendición. Ana Gloria, por ahí, escondida. ¡Tipi! Súper claro. Sí, claro. Sí, es un tema muy lindo y muy, muy importante. El temor de Dios realmente transforme mi vida, mi esencia, mi ser. Y eso parte de una relación. Para que sea algo profundo. No sea solo algo superficial. Hoy día conversábamos con Eduardo el tema, que a mí se me vino a la mente mientras estudiaba esto, el por qué Dios en su palabra dijo que David tenía un corazón conforme a su corazón conforme a Jehová, ¿cierto? Y ahí, más que analizar la vida de David, que a lo mejor tenía muchas cualidades, fidelidad, que era fiel en lo poco, que tenía humildad, que se arrepentía, que era un corazón moldeable, a pesar de todos los errores que tuvo, yo decía, tiene que haber algo más profundo. Y si me habla aquí de lo que es el corazón, quiere decir que Dios también tiene un corazón. Entonces, si Dios tiene un corazón, hay algo en el alma de Dios que también es importante conocer. Y ahí eso me llevó a que necesitamos el temor de Dios, porque el temor de Dios lo enseña el mismo Dios y porque es aborrecer lo que Dios aborrece. O sea, para poder entender el temor de Dios, tengo que conocer lo que Dios aborrece primero, qué es lo que a Él le agrada, y por lo tanto también conocer lo que a Él no le agrada. ¿Sí? Como decía el proverbio, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 aborrece mi alma. No era la palabra aborrece primero, pero era eso, el alma de Dios, de conocer lo que hay en el alma del Señor. Y eso nos va a dar como fruto el temor de Dios. Tema interesante está cómo Dios nos enseña eso, porque la voluntad de Dios es enseñarnos su corazón. Y uno de los privilegios y honra que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Entonces, creo que lo hablamos hace un tiempo atrás, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos bíblicos, pero por ejemplo Jonás. Dios, ¿cierto?, lo manda a Nínive, que podría haber mandado a cualquier otro, y sabiendo que el corazón de Jonás no era conforme al de Dios, porque Jonás quería venganza y estaba dispuesto a que más de 100.000 personas murieran solo por tener la razón. Entonces, Dios lo hace pasar una prueba, una situación, para que él entendiera lo que él sentía por ese pueblo. Entonces, muchas veces Dios nos hace pasar situaciones donde Dios nos quiere enseñar lo que Él siente. Por ejemplo, con Job y un montón de ejemplos, cómo Dios a través de las circunstancias nos quiere enseñar lo que Él siente. Por ejemplo, nosotros, ¿cierto?, de repente vemos una persona que pecó, una persona que es inconstante, que nos tiene harto, no sé, que hemos gastado mucho tiempo, todo lo demás, y de repente Dios obra con misericordia en su vida, esa persona se convierte, esa persona cambia un día para otro, y me dice, pero ¿cómo tanta bendición sobre esta persona que estuvo tanto tiempo, no sé, haciendo esto, esto, otro, que es un ejemplo que vemos, ¿cierto?, en el hijo pródigo, ¿cierto?, que el otro hijo dijo, pero si este se malgastó todo tu dinero con rameras y quizá en cuantas otras cosas más. Entonces, lo que nos quiere enseñar el Padre es cómo siento, cómo pienso yo. Entonces, el tema está si nosotros queremos aprender o no queremos aprender. Si es que queremos aprender a hacer eso nuestro o no. Y tenemos que tener nuestros sentidos apercibidos para poder aprender de nuestros propios errores cuando nos equivocamos, cuando hay cosas que vamos a hacer y vemos, por ejemplo, que Dios no nos respalda.
en ciertas cosas. Oye, Señor, ¿pero qué pasó? Entonces empezamos a analizarnos, a examinar, es que lo que pasa es que esta intención del corazón que tenía o que llevaba, a Dios no le agrada. Entonces, así vamos aprendiendo en la práctica, en las cosas que vivimos, en las situaciones con las cuales nos relacionamos con Dios. Y así tenemos la oportunidad de conocer el corazón del Padre, que es lo más lindo que nos puede pasar. Y más si es que nosotros queremos servir a Dios. Acuérdense que la Escritura dice, os levantaré pastores según mi corazón. Y cuando está ahí hablando de pastores, no solamente está hablando de ministerio pastoral, sino está hablando de guianza, de influencia, que tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y el temor de Jehová es fundamental, fundamental para una vida cristiana y una relación fructífera con Dios. Y como decía Marcela, se enseña, se aprende. Sí, y volviendo a lo mismo, muchas veces queremos decir que queremos entender la mente del Señor, entender su corazón. La verdad es que nuestra mente humana cuesta, ¿cierto? Pero nosotros tenemos como ayuda el Espíritu Santo, tenemos como ayuda el Espíritu del temor de Dios, tenemos como ayuda su palabra, y es una obra sobrenatural en realidad, como toda la obra de Dios en el cristiano. Es una obra sobrenatural, no se hace por medio de solamente leer la Biblia como un libro. Vuelvo a ir a ese tema porque, no sé, se me viene a la mente cada vez que se habla del temor de Dios. No sé por qué se me viene a la mente un personaje leyendo la Biblia o con la Biblia bajo el brazo yendo a un culto. Es como que se me viene esa imagen cuando habla de una persona que es temerosa de Dios. Es como una persona religiosa. Pero el temor de Dios, en lo estricto de la palabra, en lo que hemos visto, es tener la mente de Dios, en el fondo, implantada, grabada en el corazón. Es como mucho más profundo. No sé si me quedo corta en decir todo lo que pienso, porque primero yo soy mala palabra, pero segundo es porque es tan profundo que yo no puedo describir toda la obra que Dios hace en el hombre, en una sola descripción, porque es demasiado y es sobrenatural. Entonces, los invito a que busquemos del Señor, que oremos ahora para que le pidamos al Señor que grabe su temor, que grabe su carácter en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma, para que realmente demos fruto. Demos el fruto que Él busca, lo que le agrada, entendamos realmente lo que a Él le agrada, vivamos de revelación en revelación de su palabra. No solamente un entendimiento intelectual, sino que un entendimiento de quién es Dios y cómo es su carácter. Tenemos el ejemplo de Cristo, que es la imagen de Dios. Busquemos de buscar cómo es su carácter, cómo Él temía realmente a Dios, porque en Cristo había temor de Dios. Siendo Dios, en su humanidad Él tuvo que aprenderlo, porque al igual que nosotros, fue 100% hombre. Y tenía también mente, voluntad, emociones. Entonces, su vida es un reflejo de cómo nosotros deberíamos vivir en el temor de Dios. Así que oremos. Amén. ¿Puede ayudarnos a orar? Señor, te damos las gracias por esta instancia. Te ruego, Señor, que impartas sobre cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que no se han podido conectar, de los que se han tenido que retirar, Señor, pero de toda esta congregación, Señor, que puedas impartir tu temor, que pueda ayudarnos un espíritu de temor de Jehová, que aunque dice que estuvo activo en el Señor Jesucristo, pero que tú nos puedas impartir ese temor de Jesús en nuestros corazones. Abre nuestros corazones, imparte sobre nosotros una porción llena de tu Espíritu Santo para poder tenerte
para poder entender, para poder tener esta dicha, Señor, de que tú nos quieres compartir tus sentimientos, tu esencia, tu forma de pensar a través de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo para que provoque en nosotros el temor de Jehová que a ti te agrada, el temor de Dios, para que podamos ser hombres y mujeres temerosos de Dios, apartados del mal, que buscan tu palabra, viven según tus mandamientos. Somos temerosos y celosos de vivir y agradarte en cada aspecto de nuestra vida, lo más profundo que sea, y lo buscamos con diligencia, Señor. Queremos, Señor, temer. Queremos ser hombres y mujeres temerosos. Impártenos tu temor, Señor. En el nombre de Jesús, danos una unción de temor de Jehová a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. ¿Sabes qué es lo que venía a mi corazón cuando estaba hablando lo último, Marce? De que cuando la Biblia dice, cuando tú hablabas de que se te imaginaba una persona leyendo así como con la Biblia, como que pura letra, venía a mi corazón lo que dice el Señor: mi pueblo padece por falta de conocimiento. Y se ha tomado yo lo estaba tomando, o sea, el Señor ponía en mi corazón que era eso, que faltaba el temor de Jehová, que no conocían el temor de Jehová, que era eso, no era tanto conocimiento de letra, sino que era eso. Esa es la base de todo, tal como tú decías, como dice la palabra, que es el todo del hombre. Amén. Entonces eso fue como wow. Hermosa la palabra, de verdad, mi niña, hermosa, hermosa la palabra. Amén. Gracias, hermano. Se ve linda. Me corté yo el pelito. ¿Pero cortaste? Sí. Ah,